Amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Perspectiva Latina, donde nuestro propósito es crear una audiencia que a través de nuestro contenido se sienta más informado. El tema de hoy es uno que no se habla mucho, pero queremos saber en cuanto a la pandemia se refiere, cómo está, y es el mercado marítimo. Se habla mucho de las líneas aéreas, de los problemas que han tenido, de la carga aérea, pero no del mercado marítimo, que es igual o más importante que el aéreo. De manera que tenemos a una invitada que es una experta en este renglón y estamos seguros que será muy interesante. Hace aproximadamente 5.000 años, inició la estructuración de las rutas comerciales para transportar mercancía de una región a otra. Este medio de transporte surgió como alternativa al transporte terrestre debido a los constantes asaltos de los bandoleros a las caravanas que transportaban por vía terrestre mercancía para la venta. Con el tiempo, el transporte marítimo se fue convirtiendo en un fenómeno mundial. Esto gracias a los avances desarrollados con el tiempo, en especial por la construcción del Canal de Panamá, que permite ahorrar tiempo y dinero, ya que ofrece una vía más rápida para cruzar el Océano Atlántico hacia el Pacífico y viceversa. Otro avance que revolucionó esta industria fue el invento de transportar mercancía en contenedores, pues hace que sea mucho más eficiente. Este método se empezó a utilizar en el año 1956 en los Estados Unidos y hoy día es uno de los más utilizados. Inclusive, más del 90% de la mercancía transportada a través del mundo se realiza por la vía marítima y el 70% de ella es empacada en contenedores. Actualmente el negocio de barcos mercantes genera más de 900 billones de dólares a nivel mundial y se proyecta que para el año 2023 aumente a más de 2 trillones de dólares. Para finales del 2019, existían aproximadamente 61.100 barcos mercantes transportando más de 11 billones de toneladas de mercancía. En el caso de América Latina y el Caribe, según el informe Actividad Portuaria América Latina y el Caribe, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el movimiento de carga en contenedores en los puertos de la región se mantuvo estático, con un incremento del 0,04 durante 2019 en comparación con el año anterior. El análisis incluye el comportamiento de una muestra de 36 países y 125 puertos y zonas portuarias de la región. Los 10 países con mayor contribución al total de volumen de carga operado representaron el 81% del movimiento regional. Estos fueron, de mayor a menor, Brasil, Panamá, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Argentina y Jamaica. En los últimos meses, el mundo ha sido y sigue siendo testigo de un cambio drástico en la organización de la vida cotidiana, que también ha causado un gran impacto en los negocios, el comercio y la navegación. El informe portuario señala que por causa de la pandemia de COVID-19, no puede hacerse un pronóstico claro sobre el crecimiento de la industria marítima. Amigos televidentes, nuestra invitada de hoy es la licenciada Rosa Román, catedrática universitaria en Comercio Internacional, docente de Economía y lleva más de 17 años en gestión administrativa y contrataciones internacionales. Licenciado Román, bienvenido a Perspectiva Latina. Gracias infinita, complacida de estar acá. Yo estaba hablando con usted antes de cámara sobre el aspecto del comercio marítimo, porque como dije en la introducción, se habla mucho sobre el aéreo, la carga aérea, pero como que no se oye mucho de cuál es la situación y cómo ha afectado la pandemia referente al mercado marítimo. ¿Usted nos puede dar un bosquejo global de cómo está esa situación con el mercado marítimo? Sí, por supuesto que sí. Tratándose de comercio internacional, esta es una de las industrias más importantes. De hecho, el 80% de todo el comercio mundial se mueve por las vías marítimas. O sea, de ahí radica la importancia de esta industria. En este año ha tenido una aguda crisis que la antecede una crisis de la industria y una crisis post-COVID.
La crisis que le antecede se deriva de la sobreoferta en el mercado de buques y espacios marítimos que luego... O sea que hay una sobreoferta ahora por la pandemia. No, la sobreoferta antecede a la crisis del COVID. Estamos hablando de alrededor del año 2019. Ok. Esta sobreoferta crea caídas estrepitosas en la industria, lo que conlleva a las empresas navieras a restringir un poco la oferta. Entonces, ahí le sigue la pandemia del COVID. Una vez entrada la pandemia del COVID, se restringe la producción mundial, pero una vez se estabilizan los mercados, sobre todo en China, cuando empieza una gran demanda de insumos médicos, entonces cuando se ve la necesidad de exportación masiva al resto del mundo. Esto que lo antecede una restricción, entonces no había suficiente contenedores para hacer las exportaciones al resto del mundo. Entonces, luego de esto, que estamos hablando de los meses de mayo del año 2020, cuando China es de los primeros países en recuperarse de la primera ola de la pandemia, empieza la gran producción, y como muchos lo vemos, las mascarillas, los guantes, todos los insumos necesarios para combatir la pandemia se exportaron masivamente desde China al resto del mundo. Y la mayoría obviamente fue a través de la vía marítima. Y la mayoría fueron a través de la vía marítima porque una característica de la parte más fuerte de la pandemia fue el cierre de los espacios aéreos por la mayoría de los países. Y ese no fue el caso también con lo marítimo. Usted no me estaba explicando de que había situaciones que hay países que estaban cerrados, tanto aéreo como marítimo, y otro abierto, o el marítimo, y no. O sea, ¿qué confusión causó eso? La confusión viene en que no todos los países entran de manera homogénea a la pandemia. Recordemos que la pandemia empieza en Asia y se viene sintiendo entre los últimos países en América Latina. Fíjese que todavía países como México, países como Perú, tienen todavía grandes olas del COVID y no han tenido una recuperación ni siquiera media. ¿Y eso ha afectado a la vía marítima? Evidentemente, porque todo esto ha creado lo que es un efecto dominó que viene desde Asia, pasa por Europa y se esparce a América Latina. Países como Brasil, México y Perú y algunos países de Sudamérica es ahora cuando están viviendo el mayor pico de contagios de la pandemia del COVID-19. Y en el caso de República Dominicana, ¿qué nos puede decir referente al mercado marítimo y a qué tipo de efecto ha tenido en República Dominicana? En el caso de República Dominicana, el efecto que ha tenido es un poco negativo por la congestión que actualmente tienen la mayoría de los puertos del mundo. Eso ha conllevado a retrasos importantes en las importaciones de República Dominicana y evidentemente ha desacelerado un poco los procesos de exportación que estaban siendo tan exitosos y tan ágiles. Venimos de un proceso primero de restricción antes de la pandemia, después una demanda estrepitosa en el comercio marítimo post pandemia, pero ahora tenemos un efecto dominó. ¿Por qué? Porque China tiene una gran demanda de contenedores para hacer sus exportaciones al resto del mundo, pero países de Occidente están teniendo procesos de producción lentos. Entonces, la cadena logística, que es un engranaje, se ha vuelto un poco lenta y eso ha creado, y el efecto se está sintiendo ahora mismo en América Latina más que nunca, sobre todo en estos meses, es que tenemos embotellamientos en los puertos marítimos. Vamos a continuar, licenciada Román, después de esta breve pausa. Regresamos en un momento. Amigos televidentes, de regreso con Perspectiva Latina, tenemos a la licenciada Rosa Román, una experta en mercado marítimo, en importación, exportación, mercado internacional. Y estaba usted hablando sobre la situación del mercado marítimo. Decía que los efectos post pandemia en el mercado marítimo han sido estrepitosos y negativos, con grandes caídas por el tema de que eso ha afectado los flujos internacionales del comercio marítimo.
con grandes embotellamientos en los puertos, pero sobre todo con un incremento histórico en los precios internacionales del transporte marítimo. O sea que el precio ha sido afectado. Evidentemente, porque hay una gran demanda y lamentablemente no hay contenedores suficientes para mover todas las cargas a nivel mundial. Esto ha hecho que los precios suban hasta 4 y 5 veces por encima de sus precios normales. Wow. Pero como toda crisis también trae grandes retos, porque eso ha hecho que los importadores y las compañías navieras le ofrezcan a sus clientes alternativas de transporte multimodal, o sea, que se haga un mixto entre transporte aéreo y transporte marítimo, dependiendo el tipo de carga, la urgencia y los presupuestos disponibles para. Eso hace que se acorten los tiempos en productos esenciales que tienen tiempo específico de llegar a consumidores finales, como por ejemplo la industria farmacéutica. Hay medicamentos esenciales que las naciones lo usan para programas especiales, para personas con algunas necesidades y pocos recursos que lo provee el gobierno y el mismo sector privado. Sí. Entonces de ahí se deriva hacer un mix. Lo que antes podía venir marítimo no puede esperar un tiempo largo de espera. Dígame una cosa, ¿y eso no crea un tipo de burocracia? O sea, combinar lo aéreo con lo marítimo. Y quería que me hablara sobre eso, o sea, sobre la burocracia que existe y el contratiempo que puede existir referente a tener esa combinación. No, al contrario, es algo maravilloso porque se están explorando rutas poco conocidas y no exploradas anteriormente. Tenemos que un contenedor desde China hasta República Dominicana o Centroamérica tarda alrededor de 25-30 días de manera habitual. Pero si hacemos un mix de ruta, podemos tomar la ruta de Shanghai, el aeropuerto de Atlanta vía aérea, que estamos hablando de apenas 2 días. De ahí uno puede mover una carga que toma de 1 o 2 días al puerto de Miami y de Miami a República Dominicana de 2 a 3 días más. Considerablemente. Entonces es una reducción considerable. ¿Y el costo? Ese es el reto de los costos. Recuérdese que de manera aérea los costos se miden por peso y toneladas métricas. Entonces es muy importante el volumen del producto y evidentemente el tipo de mercancía si soporta esos cargos por flete. Y la situación actual tomando el impacto de la pandemia de Latinoamérica, o sea, esta región en particular, comparada con otras partes del mundo. Como todo de la pandemia ha sido un efecto dominó. Generalmente las crisis empiezan en Asia, luego pasan en Europa y luego se reflejan en América Latina. Lo mismo se refleja en el comercio marítimo, un efecto dominó, no es la excepción. Si recordamos, el año pasado las grandes crisis marítimas empiezan en Asia, cuando se hacen embotellamientos en los principales puertos, porque toda esta mercancía quiere salir de golpe. China no puede cubrir la demanda, entonces se crean embotellamientos. Esta pasa a Europa y luego pasa a América Latina. De hecho, los estragos los estamos sintiendo ahora. Tenemos filas de barcos en el canal de Panamá esperando hasta 120, 130 horas para poder pasar por el canal. Estamos hablando de datos históricos. Sí. Lo mismo pasa en otros puertos también del mismo Sudamérica y algunos países centroamericanos. ¿Y usted puede contarnos experiencias específicas en su caso que brega con este tipo de carga? Puedo mencionar algunas experiencias específicas, sobre todo mercancías que tienen que esperar 2 o 3 meses para poder ser embarcadas. ¿2 o 3 meses? 2 o 3 meses, sí, porque el puerto manda una alerta a fabricantes o a proveedores que están recibiendo su mercancía de que mira, no la despachen al puerto porque el puerto no tiene espacio. Tenemos un embotellamiento y aquí no hay espacio para guardar mercancía. También tengo experiencia de fabricantes que tienen los mismos temas, pero con la parte de materia prima. Entonces es un reto interesante porque todo este caos se convierte en costos que al final sobrecaen sobre los consumidores. Tenemos un incremento de los contenedores a 4 o 5 veces su precio habitual y a eso se le suma ahora la alza de los precios internacionales del petróleo, que también evidentemente se va a reflejar en su momento en el tema de los costos de flete marítimo.
Como usted sabe, este programa se origina en la Florida y queríamos saber cómo está la relación del intercambio marítimo, del mercado marítimo entre la Florida y República Dominicana, porque tenemos muchas personas que están muy interesadas porque es que el flujo es bastante. Para nadie es un secreto que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, tanto en materia de importación y exportación. Y los puertos de la Florida, entre el puerto de Miami y el puerto de Everglades, representa alrededor del 80% del comercio de República Dominicana con los Estados Unidos. O sea que los puertos del norte como Elizabeth en New Jersey o por Nueva York no se utilizan. No se utilizan. Sale más cómodo y soy testigo de esa experiencia, hacer intratrade, el transporte interno en Estados Unidos hasta llevarlo a Miami. Ahorra costo y tiempo. ¿De veras? De veras. Y a la verdad que las conexiones de las vías de los Estados Unidos son muy seguras. ¿En qué ranking está ahora la República Dominicana con la Florida? En segundo socio, seguido de China. ¿De veras? De veras. Es un dato increíble y que nos hace sentir sumamente orgullosos. Alrededor del 80% de las exportaciones de República Dominicana de bienes agrícolas, piñas, productos de hortalizas cultivadas en Constanza y muchos mango, aguacate, muchos productos valiosos para la economía de la República Dominicana se exportan a través del puerto de Jaina y van a los puertos de Miami y viceversa. Muchos commodities y muchos bienes de consumo masivos son exportados desde Estados Unidos vía los puertos de la Florida. Entonces ahí radica la importancia que tienen estos puertos para la industria y para la economía de la República Dominicana en general. Y otros, usted mencionó los commodities y los vehículos, cosas de medicinas que se fabrican aquí en la República Dominicana. Por ejemplo, yo estaba leyendo que el hilo dental es uno de los principales, la República Dominicana es uno de los principales productores de hilo dental hacia los Estados Unidos. Eso es correcto. Ese tipo de productos están siendo manufacturados en las zonas francas que tenemos en las periferias de las ciudades, como por ejemplo en las zonas industriales en Jaina, zona industrial de Herreras, algunos otros. Los plásticos también son otra industria importante que está teniendo auge y que se están abriendo un gran espacio en la exportación hacia los Estados Unidos. Entonces, sí está teniendo un impacto significativo en ese sentido. Y usted habló también de los productos agrícolas. Yo sé que allá en los Estados Unidos son muy rígidos con respecto a los productos que llegan y tenía conocimiento de que muchos de los contenedores que venían de República Dominicana hacia la Florida eran devueltos o se podrían porque no llenaban las regulaciones de los Estados Unidos. ¿Eso ha mejorado? Sí, ha mejorado, pero no deja de ser un gran reto para nosotros. Cumplir todos los requisitos de las normas fitosanitarias de Estados Unidos y de Europa. No solamente de Estados Unidos, no solamente de Europa. Y ese es el gran reto que tiene la industria dominicana. Tener personal capacitado, mano de obra calificada y que todas las industrias le apoyen en tecnología para poder tener una oferta exportable de calidad. Y eso es lo que va a garantizar la colocación de los productos dominicanos con éxito en los mercados internacionales. Pero sí, hemos avanzado. Le puedo poner un ejemplo reciente antes de la pandemia. Los mangos dominicanos tenían un gran reto para cumplir con las normas fitosanitarias de exportación porque se cultivan en Baní, pero tenían que ir a Moca para tener el proceso de lavado y de higienización para poder cumplir con las normas fitosanitarias. Porque Moca es que están los equipos. Porque Moca era la única planta de tratamiento para los mangos que había en República Dominicana. Ya como clúster se unieron y con el apoyo de algunos sectores, sobre todo de gobierno, pues se logró instalar una planta en Baní, donde se paga un fee muy bajito para que los productores y exportadores puedan lavar los mangos y puedan cumplir con las normas fitosanitarias de exportación. Bueno, usted sabe que yo nací en Baní y una de las quejas de mi mamá es que el mango banilejo no llegaba a los Estados Unidos, pues ahora quizás va a llegar. Exacto, ese es el gran reto y se quiere que llegue a ciudades como New Jersey, Nueva York, el mismo Miami. Evidentemente, Miami en calidad de producción de frutas tropicales es una nación, es un estado,
que, bueno, tiene calidad y es un reto para nosotros, igualar o superar esa calidad con nuestro producto. Bien, licenciada Román, vamos de nuevo a una pequeña pausa y regresamos en breve. Amigos televidentes, de nuevo en Perspectiva Latina, hoy estamos conversando del mercado marítimo a nivel mundial, a nivel regional, a nivel de República Dominicana, con la licenciada Rosa Román, experta en esta materia. Licenciada Román, un tema que está en el tapete aquí en República Dominicana es el puerto de Manzanillo. Yo recuerdo leyendo los libros que donde está el puerto de Manzanillo, en la época de los años 50, 40, era básicamente una capital de agricultura, porque estaba la Granada Company norteamericana, y había mucho movimiento en ese entonces, pero con el tiempo, cuando sale la Granada en el 63, como que se apaga esa región de la República Dominicana. Sin embargo, ahora con el puerto de Manzanillo, que se le está tratando de revivir, aunque estaba activo, ¿qué nos puede hablar usted de esa situación del puerto de Manzanillo? Que empezó con los chinos, me imagino, son las negociaciones. El puerto de Manzanillo, naturalmente, es uno de los puertos de la región más eficientes, en el sentido de que su profundidad es natural, algo muy poco común en los puertos de la región y en República Dominicana. Incluyendo los de Jaina y Caucedo. Sí, no tiene que ser dragado. El puerto de Caucedo sí tiene que ser dragado. El puerto de Manzanillo es un puerto natural, geográficamente ubicado de manera estratégica por el alcance que tiene para llegar Jamaica, Cuba, Estados Unidos y para Europa. Lo que pasa con el puerto de Manzanillo es que no se ha aprovechado correctamente. Su potencial es tanto que está subutilizado. ¿Y por qué? Apenas se utiliza un 5 o un 10% de realmente su capacidad. Pero si lo que usted acaba de decir es tan importante, inclusive en la actualidad, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso es el interés de grandes potencias en este puerto. Está el caso de China, está el caso de Estados Unidos, Corea del Sur, y recientemente, justo en esta semana, ha mostrado público interés la Embajada de Francia en República Dominicana. Y los proyectos que plantean estas naciones son proyectos ambiciosos. En el puerto de Manzanillo estamos hablando estamos hablando de plantas generadoras de energía, estamos hablando de importación de carbón a través de ese puerto y estamos hablando de importación de gas a través de este puerto. O sea, son proyectos millonarios, ambiciosos. Son megaproyectos. Sin dejar de destacar la importancia actual e histórica desde el 63, cuando sale la Granada Company, hasta la actualidad. El puerto de Manzanillo es el mayor puerto de exportación de banano hacia mercados de Europa, lejanos mercados como Inglaterra y el resto de Europa. Y esta industria, ¿En la actualidad? En la actualidad, okay. 250 millones de dólares al año en banano orgánico son exportados a través del puerto de Manzanillo. ¿Y por qué es que entonces siempre se habla del puerto de Jaina y de Caucedo y no de Manzanillo? Recuérdense que estos puertos, sobre todo el caso de Caucedo, han sido concesionados a empresas internacionales, como el caso de Jaina también. World. El de Jaina lo está administrando actualmente el Jaina International Service, o sea que son compañías con experiencia internacional que evidentemente extrapolan a la República Dominicana tecnología, conocimiento, y eso es lo que le ha faltado al puerto de Manzanillo. Porque lo está administrando todavía el Estado. Lo está administrando el Estado y una empresa pequeña. Es de participación conjunta. Pero también cabe destacar que en cantidades menores, pero importantes, también a través de ese puerto se exportan melones, sandía y otras frutas tropicales para que alcancen esos mercados lejanos. Pero también, y no menos importante, está la parte de las importaciones. A través del puerto de Manzanillo se realizan importaciones de materia prima para la producción de cemento, lo que se llama clinker. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde proceden? Muchos proceden de Sudamérica, Europa, es un mixto.
pero importantes compañías dominicanas productoras de cemento de capital dominicano y capital extranjero importan esta materia prima a través del puerto de Manzanillo. Pero entonces ese puerto es más diversificado que los otros. Sí, lo que pasa es que no es conocido y no ha tenido la inversión de capital importante para catapultarlo y darle un uso correcto. Recuerden que esto es un puerto estructurado por una compañía norteamericana, la Granada Company, y hecho con... O sea, la Granada Company fue que Sí. hizo el puerto. Sí. Ah, ok. Que en una asociación con el gobierno desarrolla el puerto de Manzanillo. Entonces es un puerto creado, fabricado con criterio y capacidad de exportación e importación importante. Y cabe destacar lo que resaltaba al principio, naturalmente, o sea, no es un puerto que necesita ser dragado, lo que permite eficientizar recursos. ¿Qué otros productos, por ejemplo, el cigarro, que es una exportación muy significativa, importante de República Dominicana, los puros, y también el chocolate, la cocoa, porque no sé si es desconocimiento que los chocolates Godiva usan el cacao dominicano. ¿Se usan otros productos agrícolas a través del puerto Manzanillo? No, actualmente solamente se utiliza el banano orgánico y frutas tropicales en menores cantidades, como le mencionaba, la sandía y el melón, particularmente. Okay. Y para finalizar, licenciada Román, ¿cómo usted pronostica el comercio internacional en República Dominicana después de la pandemia? ¿Cómo usted ve esta situación? Bueno, depende del subsector en que nos podamos enfocar. Por ejemplo, las producciones de la zona franca han incrementado un 4% en este año, post pandemia. Entonces eso ha sido un reto interesante. Recuérdense que en países asiáticos, al tener el problema de transporte, de producción, porque se han enfocado bastante a lo que son los insumos médicos, pues es una oportunidad que se abre para la producción local, para abastecer a países como Estados Unidos o algunos países de la región. Entonces la producción en zona franca ha incrementado increíblemente y sobre todo en la parte de equipos e insumos médicos también, como los catéteres que se hacen acá, los hilo dental, ese tipo de exportación ha incrementado. Evidentemente, se crea un balance. Hemos dejado de ganar por la parte del sector turismo, pero tenemos un gran reto. O sea, que una cosa compensa a la otra, hasta cierto punto, obviamente, porque el turismo es lo más esencial. Es así. Bueno, licenciada Rosa Román, ha sido un inmenso placer tenerla en Perspectiva Latina. Creo, amigos televidentes, que la información que se ha divulgado hoy es de mucho interés para aquellos que les interesa el comercio internacional, el mercado marítimo. Así que esta ha sido otra entrega de Perspectiva Latina. Yo soy José Saiter. Hasta la próxima.